Entonces se dan nuevas instrucciones, y es un ministerio que se dirige a las naciones, no a la nación de Israel, como ocurría durante el periodo del libro de los Hechos, cuando vemos, por ejemplo, que la misma predicación del Evangelio del Reino había una prioridad de este Evangelio para la nación de Israel. Vemos, por ejemplo, en Romanos 1, de que el mismo Evangelio debe predicarse primero a judíos, después a gentiles. El mismo juicio dentro de esta dispensación es primero a judíos, después a las naciones. Esto está en el capítulo 2 de Romanos. Se nos habla en el capítulo 3 de Romanos, de que durante la dispensación de la predicación del reino, que estaban bajo la ley todavía, había ventajas en ser judío, como está en el capítulo 3, en los versos iniciales. Y entonces incluso los creyentes gentiles se les pedía que, como ellos estaban compartiendo de las bendiciones espirituales de la nación de Israel, que ellos debían colaborarle con bendiciones materiales, es decir, que mandaran ofrendas para los pobres que estaban en Jerusalén. Pero lo que ocurre en nuestra dispensación es que se revela un programa donde no hay distingos entre judíos, entre Israel y otra nación, sino que ya Israel, al ser, digamos, habérsele quitado su lugar de preponderancia, lo cual es algo transitorio, entonces los judíos quedan como en la misma categoría de los gentiles, algo parecido a lo que ocurrió, digamos, de Génesis de Génesis 10, en que se distinguen ya las naciones, a Génesis 12, que vemos que no hay distingos de naciones preferidas, hasta que Dios comienza a llamar a Abraham en Génesis 12, y es como si en la época en que vivimos ahora, es decir, en nuestra presente dispensación, hayamos vuelto a un tiempo en que no hay distinciones entre judíos y gentiles, y que ya todos, asimilados como miembros de las naciones, pueden hacerse miembros del cuerpo de Cristo, a través del Evangelio de la presente dispensación, que es el Evangelio de la salvación, basado en la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que este Evangelio no había sido anunciado en la profecía, porque hay una variación de este Evangelio. Este Evangelio es un Evangelio donde no se habla de bautismo en agua, donde no se habla de el mismo arrepentimiento, lo cual era uno de los requerimientos del Evangelio del Reino, que se ve desde las mismas profetas, cuando en el Antiguo Testamento vemos a través de todos los profetas cómo la palabra de Dios, cómo Dios siempre manda a la nación a que se vuelva a la obediencia de la ley, de que deje la idolatría, de que vuelva de su desobediencia. Y entonces estos ingredientes del Evangelio del Reino se continúan cuando comienza la predicación de Juan el Bautista, el cual habla de arrepentimiento, de obras que demuestren el arrepentimiento, del bautismo en agua. Lo importante es que tengamos en cuenta que como la Biblia es una revelación progresiva, no podemos pensar que, por ejemplo, esta revelación que Dios da al apóstol Pablo sobre la presente dispensación, no podemos llevar estas instrucciones a dispensaciones anteriores, como lo era la ley y la dispensación de la promesa, bajo la cual vivía la nación de Israel. Sabemos que esta promesa había sido
Este pacto había sido hecho Dios con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, y que el mismo promesa del nuevo pacto es es un pacto relacionado con el pacto de la promesa, donde Dios promete bendecir a la nación de Israel acá en la tierra con bendiciones que le prometió desde Génesis, como lo son la tierra que va desde el río Nilo al Éufrates. Posteriormente, en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, está la promesa de un rey que va a reinar, y que ya hemos visto cómo va a reinar en la dispensación del milenio, que es este rey, es nuestro Señor Jesucristo, y que después de su segunda venida, al final de la tribulación, va a comenzar este reino de 1000 años. Y lo que acabo de leer en el capítulo 11 de Romanos es algo que es esta ceguera parcial que era también un misterio, pero que ya Dios le había revelado al apóstol Pablo, y que realmente no era algo nuevo, en el sentido de que en el mismo Moisés ya había hablado, si no estoy mal, creo que de que iba a causar de que Dios iba a causar que una nación que no es nación con esta nación iba a humillar a la nación de Israel. En los profetas se menciona de que los gentiles, por ejemplo, esto lo leí en el capítulo 9 de Hechos, si no estoy mal, o creo que es el 15, de que los gentiles, esto es una profecía de Amós, de que también los gentiles iban a poder acercarse a Dios. Y entonces esto ya vimos cómo se distingue de la revelación nueva, que es la presente dispensación, porque no es lo mismo la promesa que se da en la profecía de la bendición a gentiles a través de la nación de Israel. No podemos, y del nuevo pacto, no es lo mismo que la nueva revelación que da Dios al apóstol Pablo, que está en Efesios 3 o Colosenses 1, que es una dispensación donde no es a través de la nación de Israel que Dios bendice, sino que es a través de todas las naciones. Y para terminar, en el capítulo 11 de Romanos dice lo siguiente: dice el verso 28, en cuanto en verdad a las buenas noticias, ellos son enemigos de usted en relación a ustedes, o por causa de ustedes, ya que está hablando el apóstol Pablo de que la nación de Israel había rechazado el Evangelio, y se había vuelto enemigo de ese Evangelio. Bueno, y en cuanto a la escogencia, son amados por cuenta de los padres. Es decir, de todas maneras, aunque la nación de Israel rechazó las buenas noticias o el Evangelio del Reino, de todas maneras hay unos pactos incondicionales que Dios hizo a Abraham, el pacto de la promesa, el mismo pacto de Jeremías, es otro pacto incondicional, y entonces no requieren de la obediencia, y Dios tiene que, por su palabra, llevarlos a su cumplimiento, porque Dios no se va atrás de su palabra, de sus promesas. Son sin arrepentimiento. Dice el 29, porque no arrepentida, ahí dice acá, porque no arrepentida de los dones y del llamamiento de Dios. No, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios.
Sigue el verso 30. Porque, como ustedes también una vez no creyeron en Dios y ahora encontraron bondad por la incredulidad de estos, recordemos que estamos en el contexto del periodo del ofrecimiento del Evangelio del Reino. Sigue el 31. Entonces también estos ahora no creyeron, para que en su bondad ellos también puedan encontrar bondad. O sea, en la bondad de los gentiles ellos puedan encontrar también bondad. Y el 32, porque Dios cerró junto a todos en incredulidad para que a todos Él pueda hacer bondad. Este verso de la carta del capítulo 11 a los Romanos, sabemos que es tomado del capítulo 59 de Isaías, que también nos sirve para ubicar bien el contexto del capítulo 11 del libro de los Romanos, para así distinguirlo de la revelación, o sea, del misterio que estaba oculto en Dios y no podía entonces estar, había sido mantenido oculto de las generaciones, de las edades, desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podría haber sido mencionado en el capítulo 59 del profeta Isaías. Voy a continuar leyendo el capítulo 6 del libro de los Hechos. Voy a retomar desde el 12. Verso 12, capítulo 6 del libro de los Hechos. Ellos revolvieron o encendieron a la gente y a los ancianos y a los escribas, y habiendo venido sobre él, estamos hablando de Esteban, ellos lo agarraron, o sea, lo aprendieron y lo trajeron al Sanedrín. Sigue el verso 13. Ellos pusieron falsos testigos diciendo: este no cesa de hablar dichos malos contra este santo lugar y contra la ley, porque están hablando de Esteban. Verso 14, porque lo hemos oído a él diciendo que este Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno, derribará este lugar y cambiará las costumbres que Moisés entregó a nosotros. Y mirándolo, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su cara como si fuera la cara de un, dice acá, mensajero, o sea, de un ángel. Bueno, voy a continuar leyendo, creo que sigue el capítulo 7. Sí, a ver qué comentario se puede hacer de este capítulo 7 del libro de los Hechos. Voy a voltear para ayudarme con este gráfico para ubicar bien el texto y hacer más fácil la explicación. Entonces dice el capítulo 7: